misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tu vida es solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saberlo estás pidiendo y así mismo tú te puedes ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes de que llegue ese momento de partir hacia la eternidad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tu vida es solo por su amor. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. ¡Cuánta gloria a Dios! ¡Para cuánto Dios es bueno! Gracias Jesús por este pueblo. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tu vida es solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saberlo estás pidiendo y así mismo tú te puedes ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí, antes de que llegue ese momento de partir hacia la eternidad. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tu vida es solo por su amor. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir. Bendiciones a todos en esta hora. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por el privilegio
que nos permite llegar a su hogar. Gracias al Señor también por el Ministerio de Multimedia que nos permite también de llegar hasta sus hogares. Hoy que vivimos una crisis, cuando se vive una enfermedad o una tragedia en nuestra vida y en el mundo, la pregunta que uno se hace es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios ahora en esta crisis que estamos viviendo? El 4 de febrero de 1976, cuando fue el terremoto, esta misma pregunta hacía mucha gente. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Dónde está Dios en esta crisis que estamos viviendo? Y yo quiero decirle que Dios no es ajeno a lo que nosotros vivimos. La semana pasada hablábamos de que Dios está en todo lugar. Dios lo sabe todo. Y nada de lo que pasa está fuera de su control. Los hijos de Dios debemos estar conscientes entonces de esto. Y no debemos estar sorprendidos, sino debemos entonces entender cuál es el propósito de Dios y que Dios tiene un plan maravilloso para el ser humano. A pesar de la crisis, a pesar de la situación en que estamos viviendo, Dios tiene el control de todo. Sí, esa es la esperanza que tiene el cristiano. Y yo quiero llevarlo hoy a que por un momento estudiemos el libro de Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 55. Isaías capítulo 55. ¿Y dónde está Dios? Dios está llamando. Dios está haciendo una invitación. Dios está llamando nuestra atención en esta crisis que estamos viviendo. Isaías capítulo 55, versículo 1. Leo para usted este pasaje de la Escritura. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. La invitación de Dios. Dios está llamando. Dios está llamando nuestra atención. Dios nos está llamando no a un alimento que es perecedero, no a una comida material, sino el llamamiento es una invitación a comer, es una invitación a beber, pero a beber del agua viva, a comer del pan de vida. Jesucristo dijo: el que beba del agua material volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy, el agua viva, Jesús es el agua viva. El que bebe del agua viva nunca más tendrá sed. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que de mí come no tendrá hambre. La invitación es una invitación gratuita, es una invitación para todos a venir a comer, a venir a deleitarse. Dios está llamando entonces
¿A qué? Dos cosas vamos a ver en esta hora preciosa, en esta escritura. Dios está llamando. El primer llamado que vemos en Isaías lo encontramos en el versículo número 6 del capítulo 55. Isaías capítulo 55 y verso 6. Y este llamado es: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle, entre tanto está cercano. Ese es el primer llamado que Dios nos está haciendo. En una crisis, en una enfermedad, en una tragedia, Dios no se ha alejado. Muchos creen que Dios creó el mundo y que lo dejó solo, que lo dejó abandonado, que lo dejó por su cuenta. Pero no, Dios tiene el control de este universo. Dios tiene los tiempos y nada de lo que pasa, aún dice la palabra de Dios, nuestros cabellos están contados. Todo lo que pasa está en el control de Dios. Pero en este tiempo Dios está llamando a que le busquemos mientras Él pueda ser hallado. Los que hemos confiado en Dios, los que hemos creído en Dios, no debemos estar sorprendidos por lo que está pasando. No debemos sorprendernos como un ladrón. Nosotros sabemos qué es lo que va a venir. No es inesperada su venida. Los que lo esperamos, sabemos que el regreso del Señor está pronto. Sí. Y el llamado, la invitación de Dios es entonces a que le busquemos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y la pregunta es, mi hermano, mi amigo, la pregunta es: ¿está buscando a Dios? Sí, en esta crisis muchos no están buscando a Dios. Se escuchan los radios a todo volumen. Se escucha gente en fiestas. Es un tiempo ahora para reflexionar. Es un tiempo ahora para buscar a Dios. Pero muchos no lo están haciendo. Hoy en día tenemos la bendición de tener los medios de comunicación, la tecnología, y hoy podemos buscar a Dios de muchas formas. Podemos escuchar bendecidos mensajes, pero muchos no lo estamos haciendo. Y es cierto, debemos entonces en este tiempo buscar a Dios. Llegará el tiempo en que la gente tenga comezón de oír la palabra de Dios, pero lo único que habrá son falsos maestros, falsos profetas. La gente tendrá comezón de buscar las iglesias. Y estas, como estamos viviendo hoy día, estarán cerradas. Sí, el tiempo está cerca y no debemos sorprendernos. Debemos estar atentos como hijos de Dios y buscarle en este tiempo, que creo yo que sí, es los últimos tiempos en que estamos viviendo. Muchas personas dicen: no, con eso se ha venido desde mucho tiempo. Y dicen: Dios ya viene, el Señor viene, y nunca viene. La palabra de Dios dice que lo que muchos tienen por tardanza es la misericordia de Dios. Es el tiempo que Dios está dando para que la gente lo busque. Pero hay personas, a pesar de que están sufriendo, a pesar de que les llueve sobre mojado, no doblan sus rodillas ante Dios y no lo buscan como Él se lo merece. Es entonces que nosotros debemos atender al llamado de Dios y buscarlo
mientras pueda ser hallado, mientras Él está cerca. Y el otro llamado de Dios, el segundo llamado que yo quiero hablar con usted, lo encontramos en el verso 7, siempre del capítulo 55 de Isaías. El versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué maravilloso pasaje. ¿Sabe cuál es el segundo llamado que Dios está haciendo? El primer llamado es a buscarle. El segundo llamado es a buscar dejar el pecado. El llamado a abandonar el pecado. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. En esta situación que estamos viviendo, en este tiempo de crisis que estamos viviendo, debemos entender entonces que la iglesia debe santificarse, que la iglesia debe esperar a su amado. Una iglesia sin mancha, y pura, que busque a su Señor. Sí, Dios entonces nos está llamando a buscarlo, pero también nos está llamando a abandonar el pecado. Abandonar el pecado. Sí, nosotros debemos estar atentos a la voz de Dios. Dios no ha venido al mundo. Lo veíamos la semana pasada en San Juan 3:16 y 17. Muchos piensan que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero mi hermano, mi amigo, Dios tiene todo bajo su control. Estamos en los planes de Dios. Dios nos ama. Sí, y lo ha demostrado dando a su Hijo, dándose Él, sacrificándose Él. Dios no está condenando al mundo, aún. Dios no está condenando al mundo aún. Dios está llamando al arrepentimiento. Dios está ofreciendo su misericordia, su perdón, sin importar cuál sea nuestra debilidad, sin importar nuestras flaquezas, sin importar nuestro comportamiento. Dios nos está dando una oportunidad en este tiempo de crisis para abandonar el pecado. Dios nos está llamando a buscarlo, pero también Dios nos está llamando a que esa búsqueda sea una búsqueda, pero que sea una búsqueda de corazón. Que abandonemos lo que nos hace daño, que abandonemos aquellas cosas que nos afligen, nos cargan, nos hacen mal. Dios entonces nos está llamando a abandonar el pecado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando entendemos que Dios es nuestro Padre y recordamos aquella parábola del hijo pródigo y vemos aquel hombre que pidió su herencia y se fue lejos y malgastó todo lo que tenía y vivió perdidamente. Y luego él reaccionó y dijo: he pecado contra mi Padre,
pecado contra Dios. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra Dios. No merezco ser llamado tu hijo. Y aquel pródigo entonces se dirigió a la casa de su padre. Y nosotros que hemos leído, que conocemos este relato bíblico, el padre lo esperaba con los brazos abiertos. El padre lo esperaba con su misericordia. Claro, yo no estoy diciendo que nosotros no tenemos que vivir con las consecuencias de lo que hemos hecho, pero encontramos en Dios perdón, pero encontramos en Dios misericordia. No tenemos a un Dios malo, no tenemos a un Dios cruel, tenemos a un Padre amoroso, un Padre justo, sí, un Padre que detesta el pecado, pero que ama al pecador. Dios detesta tanto el pecado que mandó a la tercera parte, expulsó a la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra él. Dios detesta tanto el pecado que destruyó al mundo conocido en el diluvio y solo 8 personas sobrevivieron. Dios detesta tanto el pecado que su Hijo Jesucristo cargó con el pecado del mundo y Él sufrió por usted y por mí. Sí, es así el amor de Dios, pero es así también la justicia de nuestro Dios. Mi hermano, mi amigo, Dios nos está llamando. No hagamos oídos sordos a su voz. No ignoremos lo que está pasando. No reprochemos contra Dios por lo que estamos viviendo. Si nosotros somos hijos de Dios, debemos entender que esto no es nada nuevo, que no debemos ser sorprendidos y que debemos buscar lo que el Señor ya había anunciado, lo que el Señor había hablado, y animarnos con estas palabras. Yo quiero finalizar agradeciendo su atención, agradeciendo que usted nos deje entrar como Iglesia Emanuel a su casa. Pero es el deseo de Dios y el nuestro como iglesia, de que usted busque a Dios, de que usted busque a Dios con todo su corazón, que deje el pecado y que vaya a su Padre, un Padre amoroso, un Padre misericordioso. Por último, quiero leerle una cita en Primera de Tesalonicenses, una cita que impactó mi vida y quiero compartírselo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 4 en adelante. Y dice este pasaje: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, oigan, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación del yelmo. Verso 9.
porque no nos ha puesto Dios para ira, escuchen, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por todos nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo al final de este pasaje? Que ya sea que vivamos o sea que muramos, somos de Dios. Esa es nuestra confianza, mi hermano. Que estemos atentos a la venida de nuestro Dios y que nos preparemos, y que este tiempo de crisis no sea para afligirnos, sino para prepararnos, para buscar a Dios de todo nuestro corazón. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por su atención. Fueron sus manos, fue su costado, fueron sus pies los que fueron clavados por mí en la cruz. Él no merecía pagar ese precio, pero lo hizo pensando en mi vida y en la tuya también. Nunca podré, Jesús, pagar tanto sacrificio. Nunca podré, Jesús, pagarme tanto dolor. Si estando en tu trono, tú decidiste venir a morir, y en esa cruz llevaste el pecado de la humanidad. Nunca podré, Jesús, pagar tanto sacrificio. Nunca podré, Jesús, pagarme tanto dolor. Si estando en tu trono, tú decidiste venir a morir, y en esa cruz llevaste el pecado de la humanidad. Levanta tus manos y dale gracias al Señor, porque eres libre, eres salvo por esa sangre, libre. Ahora, Señor, yo te doy gracias por haberme cambiado y haberme sacado de toda maldad. Yo te prometo, Jesús, llegar al final, pensando que un día voy a estar contigo por la eternidad. Nunca podré, Jesús, pagar tanto sacrificio. Nunca podré, Jesús, pagarme tanto dolor. Si estando en tu trono, tú decidiste venir a morir, y en esa cruz llevaste el pecado de la humanidad.
de la humanidad.